Experiencias trabajando en la morgue. Cuando estaba haciendo pasantía de noche entramos solo 5 compañeros y yo. Entonces el profesor nos dejó solos con aproximadamente 5 cadáver 3S. Entre esos una joven de 11 años. Estábamos haciendo cierre a uno de un señor cuando escuchamos un chillido. Mis compañeros y yo nos asustamos un poco. Después vimos que la niña se había parado del lugar de apertura y que iba a caerse. Pero cuando iba a caer empieza a correr. Salimos todos corriendo. Ella se cae en la puerta de entrada y nosotros gritamos. En eso llegó el profesor con otros superiores y vieron el cuerpo cero. Nos dijeron que nos calmáramos, que eso es normal en esta área de medicina forense. Además la niña solo tenía media hora fallecida. Vi un podcast donde entrevistaron a una doctora forense. Ella cuenta que hace unos años tuvo un caso donde a un señor mayor lo asaltar 0N cuando iba a pagarle a sus empleados y lamentablemente lo mató 4 ron. Resulta que ingresó un 15 de septiembre, para el día 20 de ese mes. Se presentaron un muchacho y una señora a preguntar por un familiar, para ver si de casualidad estaba ahí, y resulta que sí era el señor que habían asaltado 0, pero aquí el muchacho que era el hijo, dijo que lo vieron por última vez el día 18 por la mañana. Pero la doctora le dice que es imposible porque él estaba ahí desde el día 15. Entonces le pide al muchacho que le platique cómo es que lo vieron y el muchacho contó que ellos viven en un terreno muy grande donde se encuentra la casa de su papá. La de él y la de la tía, hermana del señor que lo iba acompañando, dice que por la mañana vieron de lejos que él salió de su casa, el hijo le preguntó que cómo estaba, y el señor con un movimiento de cabeza dijo que estaba bien, y ya la señora hermana del señor le grita que qué bueno. Que en la noche lo esperaban para cenar. El señor volvió a sentir con la cabeza y desde ahí ya no lo volvieron a ver. Desconcertó a la doctora y a los familiares porque el señor para ese día ya estaba en la morgue. Tengo una amiga que trabajó ahí y me contó que una vez le tocó el turno de noche y llegaron con un cuerpo para que lo revisara. Antes de empezar ella dijo que el cuerpo se había quedado con una expresión de temor en su rostro, pero bueno, eso no fue lo aterrador. Dice que fue por un café como siempre para poder permanecer despierta en el turno y que cuando iba de regreso por los pasillos comenzó a escuchar risas y murmullos, pero obviamente no había nadie cerca. Cuando regresó a la habitación donde estaba el cuerpo dijo que a este le había cambiado la expresión completamente y parecía que medio sonreía y que cambió de posición ligeramente. Después de aquello no quiso más aparecerse en ese lugar y ni siquiera quiso revisar el cuerpo porque salió corriendo. De ahí se inventó que según la había llamado su mamá por una emergencia. Me tocó ir a hacer mis prácticas en el turno nocturno, entonces habían 2 elevadores principales y un elevador que solo usaban los jefes. Yo tenía permiso de mi jefa de servicio de subir por el de los jefes, para llegar a tiempo, y para llegar al de los jefes tenía que pasar por la morgue. Era una habitación como de 20x20 y una puerta de sellado hermético como en un congelador. Siempre estaba iluminado con un foco, y había un guardia al otro lado. Varias veces crucé y les juro no toleraba el olor que expedía la alcantarilla. Como personal de salud he olido muchas cosas horribles, pero el olor de esa alcantarilla superaba todos los malos olores. En una ocasión llegó un muchacho que le pusieron clavos porque se rompió la pierna. Tenía aprox 4 clavos y no podía mover la pierna. Ese día el muchacho se veía muy mal. Se le dieron cuidados normales y medicamentos para el dolor, pero no mejoraba su actitud. A los 2 días fallecí 0 por una infección nosocomial y me tocó ver cómo introducían el cuerpo 0 justo cuando pasaba para ir a la morgue o cuarto frío del hospital. Supe que era él al ver que sobresalían los clavos de la pierna. Mi mamá tiene una conocida que trabaja en una morgue. Ella ha comentado que con el tiempo te acostumbras a las presencias y no es nada raro que pasen cosas sin explicación. También le dijo que casi siempre sienten una silueta alta y oscura en el pasillo principal que da la conexión con el hospital. A veces incluso la llegan a ver de reojo, pero la ignoran porque siempre está ahí. Otra cosa que comentó es que es un verdadero infierno 0 cuando hay apagones o fallan los sistemas de refrigeración. Yo vi como una niña ya fallecida 4 y muy rígida. Estaba en proceso de cambiarle su ropa y no podían, era demasiado rígida. Llegó la abuela. El regaño así literal como cualquier día, dijo denle unos minutos para volver a entrar. Me quedé sin palabras, la niña parecía que estaba dormida y muy suave de sus extremidades. Escuché un podcast donde entrevistaron a un perito en dactiloscopía. Él trabaja muy de cerca con cadáver 3S, así que le ha tocado tener que ingeniárselas para sacarle las huellas en estados muy feos.
Dijo que hay un estado de descomposición donde la piel se va desprendiendo cero, como si fuera un guante, y que ellos hacen un procedimiento para desprender por completo la piel de la man cero del difuncero y ellos se calzan esa pitresele como si fuera guante para poder presionar las huellas digitales contra la tinta y obtenerlas. Así han reconocido muchos cuerp 0S. Hace un tiempo me tocó el turno de noche en urgencias. En ese entonces hice amistad con el doctor adscrito en la morgue, acostumbraba a ir a cenar con él y en tiempo libre, dormitar ahí. Un día de tantos llegó a mi lugar en urgencias, pálido y temblando. Me contó que sí en urgencias me había tocado una nena que fallecí cero. Le dije que, sí que lamentablemente se había caído de cabeza 4 desde una altura considerable y ya había llegado con muerte 3 cerebral, le dije que por qué esa duda. Él me contestó que cuando él iba a la coordinación por actas de defunción vio una niña jugando en el pasillo, cosa que no podía pasar porque ese lugar estaba restringido, pero él pensó que se les había escapado a sus papás o quizá del ala de pediatría. Pero cuando iba de regreso a su lugar lo vocearon porque tenía que recibir un cadáver 3R. Al llegar a su área y recibir al ingreso, se percata que era la misma niña que acababa de ver jugando cerca del pasillo de urgencias. Obvio se asustó mucho y desde ese día pidió cambio de servicio.